envío, por favor. Así que dejo ¿Cómo con se dio? usted A lo a mejor. Susana Vallejos. Aquí estoy, aquí estoy. Ahí está, Susana, todo tuyo y pucha, yo creo que van a haber muchas preguntas. Así que toda la Ay, tarde. Ya, muchas gracias. gracias a ti, Ingrid, gracias por la invitación a la Fundación para Prematuros Mini Guerreros, de verdad, es una instancia muy bonita. Sé que las mamás que han tenido hijos prematuros, los papás también, por supuesto, deben vivir un calvario. O sea, de verdad no me puedo llegar a imaginar la situación, así que por supuesto aquí colaborando con un granito de arena, sobre todo en estos temas tan técnicos, tan administrativos, que son las licencias médicas. Así que vamos a empezar. Primero, un poquitito para que sepan de mí. Mi nombre es Susana Vallejo, soy abogada de la Universidad Central, tengo más de 10 años de experiencia y particularmente con terapia legal ya más de 3 años, en donde me dedico justamente a asesorar a mamás que tienen problemas con sus licencias médicas en cuanto al procedimiento administrativo. Es decir, en todas las apelaciones que tienen que hacer ante la COMPIN, la Superintendencia de Seguridad Social, los problemas que pueden realizar en cuanto a sus cálculos de las licencias, los plazos de presentación, etc. Así que, bueno, mi enfoque está dado en las mamás, pero por supuesto veo también todo tipo de licencias y aquí estamos para tratar el tema específico de los niños que han nacido de manera prematura. ¿Qué vamos a aprender hoy en esta charla? Quise enfocarme más bien más allá de lo que es el proceso de apelación propiamente tal, en poder explicarles cuáles son las licencias que existen, las licencias maternales, todas las normas que pueden existir para el acompañamiento de las mamás y de los hijos recién nacidos, y también aquellas licencias médicas cuando ya las mamás han terminado sus periodos maternales, su postnatal parental, por ejemplo, y su hijo tiene una enfermedad grave y es menor de 1 año. Así que aquí vamos de lleno entonces con toda esta información. Primero un poquito de contexto. Las licencias médicas están definidas en la ley como el derecho que tiene un trabajador para ausentarse de su trabajo. Se trata de un derecho porque cuando una persona tiene una licencia médica, cuando el profesional específico la emite, con eso tiene la justificación para poder faltar a su trabajo. Pero de la mano con esta autorización, a nosotros también siempre nos importa el subsidio que va asociado a esta licencia médica, porque es lo que va a reemplazar la remuneración del trabajador. No basta, obviamente, con poder tener un tiempo para quedarse en la casa, si en ese tiempo uno no va a estar recibiendo el sustento que es lo que le permite mantenerse, sobre todo cuando existen gastos médicos que son importantes. Entonces, cuando a uno le emiten la licencia médica, nace este derecho a ausentarse, pero después, cuando la entidad de salud, ISAPRE o COMPIN, realiza la evaluación de esa licencia, con la autorización va a nacer entonces la posibilidad de que a una persona le paguen este subsidio de incapacidad laboral. Cuando tenemos estas dos opciones, esta emisión y esta autorización, estamos en la situación perfecta. Nosotros lo que vamos a tener acá entonces es que vamos a tener el pago del subsidio, vamos a tener justificada nuestra ausencia y además, a partir de esta licencia médica, vamos a tener el pago de nuestras cotizaciones previsionales. Pero se pueden presentar problemas, por supuesto, cuando no se autoriza la licencia, cuando es reducida o rechazada, y en esos casos hay que apelar, o también ocurre cuando tenemos una licencia autorizada pero sin derecho a subsidio, que básicamente ocurre cuando las personas no han cumplido todos los requisitos que establece la ley para poder tener derecho a licencia médica, o cuando la base de cálculo, que digamos son los meses y las remuneraciones que se tienen en cuenta para el cálculo de la licencia, es igual a 0, ¿ya? Así que, como pueden ver, aquí tenemos un documento que hace nacer varios derechos y también eventualmente varios problemas. ¿Qué tipos de licencias médicas existen? Existen muchas. Aquí les puse, digamos, las más atingentes a nuestro tema de hoy.
Primero tenemos las licencias curativas, que son las que a nosotros nos dan por cualquier tipo de enfermedad, por un resfrío, porque me torcí un pie, porque tengo alguna patología psiquiátrica, por ejemplo. Y dentro de estas licencias curativas están las licencias por patología del embarazo, cuando existen, por ejemplo, síntomas de pérdida al inicio del embarazo o cuando existe, por ejemplo, riesgo de algún parto prematuro y quieren, obviamente, evitar que nazca el bebé antes de tiempo. Así que aquí tenemos este primer grupo de licencias. Después tenemos las licencias maternales. Está el prenatal, el postnatal y el postnatal parental. Las vamos a ver en detalle en unos minutos más. Y también existen estas licencias para el cuidado del hijo cuando el hijo es menor de 1 año y tiene una enfermedad grave que requiere que sea atendido en su casa, en su hogar. No sé cómo va a ser el tema de las preguntas, si es que van levantando la manito, me van haciendo preguntas de inmediato o al final de la presentación. Ahí, Ingrid, si me puede decir. Mira, al final de la presentación, habitualmente están haciendo las preguntas, porque si no te interrumpimos también. Súper. Como sea para ti más fácil. ¿Sí? Al final está súper bien. Ok, muchas gracias. Ya. Sigo entonces. Primero tenemos esta licencia médica por patología del embarazo, que era la que yo le comentaba. Esta licencia se otorga en caso de que la mujer, la persona gestante, presente una enfermedad causada por el embarazo o que ponga en riesgo el propio embarazo. Entonces, no tenemos un plazo determinado para estas licencias. Es el mismo médico tratante el que va a determinar cuánto es el periodo de reposo que corresponde a este tipo de patologías. Pero normalmente las licencias se otorgan hasta por un plazo de 30 días y después hay una evaluación. Difícilmente existen licencias que sean mayores a 30 días, aun cuando el médico pueda otorgarla estos primeros 30 días sabiendo que luego de estos 30 días va a tener que emitir una nueva licencia que venga a continuación de él. ¿Ya? Estas licencias médicas se pagan de la misma forma que una licencia curativa. Es decir, van a ser, en el caso de los trabajadores que son dependientes, el promedio de la remuneración neta de los 3 meses anteriores al inicio de esta licencia. Y también respecto de ellas aplica el periodo de carencia. Este periodo de carencia ocurre cuando tenemos licencias que son inferiores a 10 días. En este caso, si son inferiores a 10 días, solamente van a pagar a partir del día 4. O sea, los primeros 3 días van a quedar sin pago. La buena noticia es que si existe una licencia médica a continuación de esta licencia, que entre las dos sumen más de 10 días, ahí se van a reliquidar y se va a pagar desde el día 1, ¿ya? Así que eso para que lo tengan en cuenta. Tenemos nuestras licencias prenatales. El prenatal está pensado para que la persona, la mujer, la persona gestante descanse antes del parto, entendiendo, por supuesto, que no es que tenga que estar todo el embarazo descansando, pero sí es el periodo más crítico porque ya el embarazo está en un estado más avanzado, hay que tener más cuidado, hay que precaver en el fondo que si es que la mamá se mueva en condiciones adecuadas, que no tenga que andar en una micro o tener que estar largos tiempos de pie, por ejemplo. Entonces, este periodo prenatal está considerado en el Código del Trabajo y es un descanso de 6 semanas antes del parto. En los hechos, la licencia médica, como siempre las licencias se calculan en base al valor del día, establece que sean los 42 días antes de la fecha probable de parto. ¿Ya? También existe el llamado prenatal suplementario. En la norma en el Código del Trabajo se habla de ese concepto, pero para todos los efectos es la misma licencia por patología del embarazo que yo les comentaba. Entonces, la licencia por patología del embarazo, cuando se da antes del inicio del prenatal, se denomina prenatal suplementario. Si a nosotros nos dieran una licencia por patología del embarazo los primeros meses del embarazo, por ejemplo, por algún riesgo de pérdida, en ese caso sería licencia por patología del embarazo propiamente tal. No tendría este apellido. Y luego nosotros tenemos el prenatal prorrogado. ¿Cuándo se produce este prenatal? Como
el prenatal se fija con una fecha estimada, una fecha que viene a futuro, que es esta fecha probable de parto. Puede ocurrir que nuestra bebé no nazca dentro de estas 40 semanas de gestación. Puede ser que se atrase un poquito. En ese caso, los días que se atrasen desde la fecha probable de parto hasta que efectivamente ocurra, van a ser este prenatal prorrogado, ¿ya? Por supuesto, va a depender del caso puntual. Por ejemplo, en mi caso, mi guagüita nació a las 41 semanas y 3 días, así que tuve un prenatal prorrogado de 1 semana y 3 días, ¿ya? Puede ocurrir también que la guagüita nazca a término, pero antes de las 40 semanas, y en ese caso el prenatal, aun cuando la licencia se haya otorgado por 42 días, va a ser de menos días, porque esos días que queden no se entregan para ser compensados en el postnatal, sino que son parte de este descanso y si no se utilizan, no existen, se pierden, digamos. Luego tenemos nuestro postnatal. El postnatal también es un descanso y el postnatal está pensado para que la mamá se recupere del parto y por supuesto para que esté con sus hijos los primeros días de nacido. Pero básicamente aquí es una licencia para que la mujer, la persona gestante, se recupere. Se establece en la norma que son 12 semanas después de que ocurra el parto, ¿ya? Y en la práctica es una licencia médica por 84 días. También tenemos un prenatal con apellido, un postnatal con apellido, que es el postnatal prolongado. Ocurre cuando durante este periodo de descanso existe una enfermedad producto del parto que hace imposible que la mamá después se pueda reincorporar a su trabajo. En algunos casos extremos, por ejemplo, en donde la mamá haya tenido que seguir hospitalizada, por ejemplo, podría ocurrir esta situación de un postnatal prolongado o prorrogado. También existe el postnatal del padre o del otro progenitor. Es cortito, yo creo que es casi, no sé, como un detalle. Son 5 días y el padre puede elegir si es que los va a usar a continuación del parto, 5 días consecutivos, pero sin contar los descansos semanales, o bien si es que esos 5 días los va a distribuir dentro del primer mes de nacido su hijo. Esas son las dos opciones que tiene el padre en este caso. Ya, pero ¿qué ocurre en otras situaciones, en los casos de prematuros? En el caso de los prematuros, aquí la norma habla de un parto que se produce antes de la semana 33 de gestación. O sea, o también puede ocurrir, es otra situación, cuando el niño, el bebé, pesa menos de 1,5 kilos. En este caso, por supuesto, no va a existir prenatal, porque antes de poder emitir este descanso antes del parto, ya se produjo el nacimiento. Entonces, en este caso, a pesar de que el prenatal, los días que no se ocupen, no se compensan en el postnatal, sí se extiende el postnatal, porque entendemos que este bebé nació en circunstancias muy particulares y que, por supuesto, la mamá va a requerir mayor tiempo para poder recuperarse y además este niño va a requerir mayores atenciones. Entonces, en el caso de prematuros, estas dos situaciones que les comentaba, el postnatal se va a extender a 18 semanas. Y también existe esta otra situación, cuando tenemos un parto múltiple, una mamá que ha tenido mellizos, trillizos, cuatrillizos incluso. En ese caso, estos 84 días originales del postnatal se van a extender por 7 días a partir del segundo bebé. Si tuve mellizos, voy a tener 7 días más de postnatal. Si tuve trillizos, voy a tener 14. Y así se van a ir sumando de acuerdo a la cantidad de hijos que haya tenido la mamá en esa oportunidad. Luego tenemos nuestra licencia del postnatal parental. Este es un permiso, básicamente. Y en la práctica, ¿cómo se materializa? En que la licencia del postnatal, estos primeros 84 días, se va a duplicar. Va a tener el mismo folio, el mismo RUT de la licencia médica, pero la fecha de inicio y término va a ser distinta, ¿ya? El postnatal parental es un descanso que viene a continuación del postnatal propiamente tal, y lo que busca aquí ya directamente es el vínculo, o sea, que la mamá esté con su hijo estos primeros meses de vida.
Entonces, es un descanso que viene a continuación del postnatal. La regla general es que sea de 12 semanas, o sea, 84 días más, cuando una mamá decide tomarlo en jornada completa. Pero aquí la mamá, la persona gestante, tiene la capacidad de elegir otras modalidades. Entonces, podría decidir, por ejemplo, reintegrarse a su trabajo después del postnatal en media jornada. Y en ese caso, este postnatal parental no va a ser de 12 semanas, sino que se va a extender a 18 semanas. Y la otra opción que tiene la persona gestante o la mamá es ceder parte del postnatal parental al padre o al otro progenitor. Entonces, si yo quiero ceder parte del postnatal al padre, yo como mamá tengo que elegir, primero, cuántas semanas quiero cederle y cuáles. Siempre tienen que ser las últimas del periodo, o sea, cuando la guagüita ya esté más grande. Y solamente se puede ceder a partir de la séptima semana. Pero yo podría ceder una sola semana, o podría ceder todas las semanas que vienen a partir de la séptima, 6 semanas más, ¿ya? Así que estas son las modalidades que tienen las personas para poder hacer uso de este postnatal parental. Si yo quiero utilizar este postnatal parental en jornada completa, estas 12 semanas, no tengo que hacer nada. Como les decía, esta licencia del postnatal se va a duplicar automáticamente, van a cambiar las fechas, no tengo que comunicarlo a nadie, más que por cortesía puedo comunicarlo, pero no es un trámite que se requiera. Pero si yo quiero reintegrarme en media jornada o ceder parte al padre, ahí yo tengo que comunicarle a mi empleador, por lo menos con 30 días de anticipación al inicio del postnatal parental, cuál va a ser la modalidad que yo quiero elegir y, en el caso de ceder al padre, cuántas van a ser las semanas que yo voy a ceder. Aquí hay que tener harto ojo porque este plazo ocurre más o menos cuando la guagüita tiene 2 meses y medio. Y obviamente las mamás en ese periodo no están pensando si es que van a volver a trabajar o no. Así que desde ya, las que tengan conocidas que están embarazadas, que analicen bien si es que se van a querer reincorporar, si es que se van a tener que tomar su postnatal en jornada completa o no, para que en caso que elijan una de estas modalidades excepcionales, puedan dar los avisos con el tiempo que establece la ley. En esta lámina quiero hablarles de dos situaciones que se producen mucho con las licencias maternales, que tienen que ver con su tramitación. El plazo para tramitar una licencia médica es muy cortito. O sea, el doctor me emite a mí una licencia médica y si yo soy del sector privado o soy trabajadora independiente, tengo 2 días hábiles desde el inicio del reposo para tramitar esta licencia, para entregársela a mi empleador o bien para tramitarla ante mi entidad de salud si es que soy independiente. Y si soy del sector público, tengo 3 días hábiles desde el inicio del reposo. ¿Por qué hago hincapié desde el inicio del reposo? Es porque las licencias médicas tienen dos fechas: la fecha de emisión de la licencia y la fecha de inicio del reposo. Y podría ocurrir que esas fechas no sean la misma. Podría ocurrir, por ejemplo, que para mi prenatal fui a control con mi doctor y mi prenatal parte este viernes. Entonces, en mi control de hoy, martes, me emite la licencia, pero el reposo va a iniciar el día viernes. Entonces, por eso el plazo se cuenta desde el inicio del reposo, no desde la fecha de la emisión. Em, ¿Qué pasa? Si yo no tramito la licencia médica dentro de los plazos, me pueden rechazar la licencia. Y con todas las consecuencias que eso acarrea. O sea, voy a tener justificado mi reposo, pero no voy a recibir el pago. Entonces, en este caso, existen dos situaciones que se aplican a las licencias maternales, que es la licencia médica de reemplazo. Si es que en esta primera licencia existen algunos errores que haya que subsanar, y la fuerza mayor. Hay una circular específica de la Superintendencia de Seguridad Social que habla de estas situaciones. Entonces, por ejemplo, es muy frecuente ver que las licencias prenatal, como se otorgan a partir de una fecha que es estimada, esta fecha probable de parto, no se haya calculado correctamente. Porque para calcularla, los doctores tienen la fecha de la última regla, la fecha de la concepción, la fecha probable de la concepción. Entonces,
desde esos días hasta la fecha probable de parto pueden existir algunas diferencias. Y en esos casos, las ISAPRE o la COMPIN le piden a la trabajadora que por favor reemplace la licencia con una que tenga las fechas correctas, a partir de, por ejemplo, la fecha probable de la concepción, ¿ya? Estas fechas además se van corrigiendo durante el embarazo, con todos las ecografías, los controles médicos, las mediciones que hacen los doctores, entonces no siempre es una fecha que uno diga, tengo la prueba de embarazo, ya, desde esta fecha cuento hacia adelante. No, no es tan así. Es algo que el médico debe determinar, por eso a veces se producen estas diferencias, ¿ya? Y la otra situación, que es la fuerza mayor, ocurre muchas veces con la licencia postnatal, porque obviamente uno tuvo un parto, que puede haber sido de riesgo, puede haber sido agotador, puede haber sido extenso, o simplemente fue muy normal, pero es un parto. Y por lo tanto uno no está pensando en la licencia o en el trámite. A lo más, yo creo que muchas mamás pensamos en inscribir a nuestro hijo, en llevarlo al registro civil, etcétera, pero no en la licencia. Entonces, los doctores, por regla general, entregan las licencias médicas cuando dan el alta de los hospitales o de las clínicas, o incluso cuando hacen el primer control en la época del puerperio, ¿ya? En esos casos, la Superintendencia de Seguridad Social ha dicho que efectivamente se entiende que existe una fuerza mayor, porque la persona está hospitalizada, está viviendo todo un proceso, y por lo tanto pueden presentar las licencias postnatales fuera de este plazo de los 2 o 3 días hábiles que les comento, ¿ya? Así que hago presente estas dos situaciones, por si es que a alguien le ha tocado, para que sepan en el fondo que sí existen alternativas y que no es algo tan como tajante en decir, no lo presenté, perdí, ¿ya? Siempre hay que hacer el trámite. Particularmente durante octubre, el sistema de tramitación electrónicas de licencias médicas sufrió un hackeo. Entonces también han existido ahí algunos problemas, tanto de personas del sector público como sector privado, porque no han podido tramitar correctamente las licencias electrónicas. Ahora, a la fecha, todavía no se resuelve 100% el problema de las páginas, pero los prestadores de las licencias médicas electrónicas, que en Chile son dos, IMED o Medipass, tienen unas páginas especiales para que las personas puedan tramitar la licencia médica electrónica a través de esos links. Así que si van a tener una licencia médica pronto, tengan mucho ojo para preguntarle al médico, al centro médico, cuál es el prestador y cuál es el link en la que tienen que tramitar esta licencia médica. ¿Ya? Seguimos. Existen otras normas que no están vinculadas directamente a una licencia médica, pero lo que han permitido es poder brindar una mayor atención a la madre y al hijo durante todo el proceso de parto, perdón, de embarazo y de parto propiamente tal. Tenemos tres, dos de ellas ya son ley, una última todavía está como proyecto de ley. La primera es la ley Mila, llamada ley Mila, es la 21.372, y que persigue entregar un correcto acompañamiento de los hijos en materia de salud. Cuando nosotros tenemos un hijo enfermo, que está hospitalizado, que está clinicalizado, eh, con esta ley lo que se busca es que se entreguen condiciones adecuadas para que los padres puedan estar con sus hijos, para que en el fondo, si es que no van a estar con ellos, sea efectivamente atendiendo a razones de salud, por ejemplo, si les van a realizar un examen específico, y que no sea solamente porque en el lugar en donde están no hay espacio, o no hay una silla, o no sé, o la sala en donde están está muy llena, o a lo mejor no existen elementos de protección personal como mascarillas, guantes, etcétera, para poder, no sé, facilitar la esterilización del lugar, etcétera. Entonces, esta ley lo que busca es entregar facilidades para que los padres puedan estar con sus hijos cuando estos están hospitalizados. Es una ley muy cortita, pero se traduce en indicaciones del Ministerio de Salud, en lineamientos técnicos que se entregan a todos los prestadores de salud, públicos y privados, para que puedan implementar esta ley y obviamente hacer
posible que los padres y las madres puedan estar con sus hijos cuando ellos están internados, ¿ya? También tenemos la Ley Dominga, o 21.371, que es una ley que busca dar sensibilidad respecto de lo que significa perder a un hijo cuando existe esta pérdida durante el proceso del embarazo. No importa en la semana en que se haya producido. Antiguamente solamente existían algunos protocolos y protocolos más bien sanitarios relativos a los niños que fallecían en etapas avanzadas del embarazo. Pero con esta ley lo que se busca es que la mamá, la familia que haya sufrido una pérdida tenga un acompañamiento integral, que sea una noticia en el fondo dada de manera prudente, que exista contención, que exista apoyo, por ejemplo, en temas de salud mental, y que existan también los espacios para poder realizar la despedida y el duelo. La ley Dominga también tiene una parte que es dada por lineamientos del Ministerio de Salud, en donde se le dan indicaciones específicas a los centros de salud, pero también tiene una patita que está establecida en el Código del Trabajo, que estableció ciertos días de permiso cuando existe fallecimiento del hijo en gestación. Así que también tenemos esta ley que ojalá nunca ninguna tuviera que ocuparla, pero que ya sabemos que es un paraguas de protección que existe en nuestra legislación. Y luego tenemos este proyecto, la ley contra la violencia obstétrica, que todavía está en trámite, pero esperamos obviamente que surja pronto y que busca obviamente proteger a las mamás, a las personas gestantes, de cualquier acción que pueda significar una violencia, una agresión física o psicológica durante el embarazo o el parto mismo, ¿ya? Busca además erradicar ciertas prácticas que son consideradas actualmente como violentas. Por ejemplo, no sé, pararse sobre el vientre de la madre para poder, no sé, hacer que la guagüita baje o salga o se posicione de alguna manera. Así que de esta manera vamos a tener mayor protección nosotras las mujeres en esta etapa tan sensible como es nuestro embarazo y particularmente el parto. Ahora me voy de lleno con las licencias para el cuidado de nuestros hijos. Aquí les puse, ¿cuándo? ¿Cuándo puedo hacer uso de estas licencias? Es importante saber que es luego del postnatal parental, ¿ya? Porque si obviamente estoy con postnatal parental, no puedo utilizar esta licencia. El único caso en el que eventualmente podría ocurrir es cuando la mamá, por ejemplo, tomó la opción de reincorporarse a su trabajo en media jornada. En ese caso, ahí me podrían dar licencia por enfermedad grave de mi hijo, por esta media jornada en la que yo tengo que trabajar. Hay licencias médicas que sí se emiten por media jornada. Lo importante aquí es que el doctor pueda señalar si es que va a ser la licencia en la media jornada AM o PM. Entonces, obviamente, tengo que preocuparme que cuando la emitan, esa jornada coincida con la jornada en la que yo debería ir a trabajar para que obviamente pueda tener la justificación para poder hacer uso de esta licencia, ¿ya? Y siempre se da cuando el niño tiene menos de un año, es decir, hasta el día anterior al cumpleaños, y cuando existe una enfermedad grave que haga necesario el reposo del niño en el hogar. Esta gravedad la determina el médico tratante, ¿ya? No es una gravedad que esté dada por algún protocolo, no, esto es algo que está dada por el médico tratante. Sin embargo, y esto lo voy a ver a continuación, existen lineamientos de la Superintendencia de Seguridad Social en donde se regulan más o menos ciertas patologías que son las más frecuentes. Por ejemplo, la alergia a la proteína de la leche de vaca es una de ellas, el reflujo gastroesofágico, también tenemos el síndrome bronquial obstructivo y por supuesto también tenemos una circular específica para aquellas condiciones de salud que estén asociadas a la prematurez, es decir, al nacimiento prematuro. Cuando yo tengo una licencia maternal, prenatal o postnatal,
yo tengo la posibilidad de salir con mi hijo o hija. Yo puedo ir a ver a un amigo, puedo ir al supermercado, puedo salir a pasear al parque, puedo, digamos, deambular. Así le ha llamado la jurisprudencia de la Superintendencia de Seguridad Social. Pero cuando yo tengo una licencia por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, el reposo debe ser estricto en la casa, en el hogar o en el lugar en donde a mí me dieron la licencia, ¿ya? Porque aquí se entiende que hay una patología, una condición de cuidado. Por lo tanto, yo tengo que saber que me pueden fiscalizar, pueden ir a mi casa, averiguar si es que estoy haciendo uso y cumpliendo mi reposo, y en caso de que eventualmente no me encuentren en la casa, me pueden rechazar la licencia por incumplimiento del reposo, ¿ya? En ese caso, yo puedo apelarla. Podría ocurrir, por ejemplo, que yo haya ido al doctor con mi hijo y efectivamente esa es una causal que a mí me permite salir de mi casa, pero tengo que saber que tengo que hacer este procedimiento largo. O sea, si tengo un rechazo por incumplimiento, voy a tener que hacer una apelación y voy a tener que entregar antecedentes que justifiquen que yo no estaba en mi hogar, pero porque fui a alguna, no sé, algún control médico, porque fui a retirar leche al consultorio o alguna situación que está asociada y vinculada al estado de salud de mi hijo o de mi hija. Estas licencias por enfermedad grave del hijo menor de 1 año tienen una modalidad bastante curiosa, al principio sobre todo, porque la ley establece que cuando tenemos este tipo de reposo, los primeros 30 días tienen que ser otorgadas a través de licencias que no superen 7 días cada una. Entonces son 5 licencias, al menos. ¿Y por qué se hace de esta manera? Porque justamente como es una condición grave y estamos hablando de un niño en sus primeros meses de vida, lo que se busca con esto es que efectivamente exista una evaluación del médico tratante y que no sea solamente una licencia, por ejemplo, por 30 días, en donde el niño no ha tenido ningún control médico, porque entendemos que pueden descompensarse y pueden tener situaciones críticas o agudas fácilmente, ¿ya? Así que si han tenido estas licencias, tienen que saber que los primeros 30 días tienen que tener al menos licencias máximos de 7 días cada una, 5 aprox. Estas licencias médicas puede usarla la mamá o puede usarla el papá si es que también es trabajador. La madre es quien lo elige. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que volver a trabajar porque, no sé, tengo alguna situación crítica, le puedo decir al médico que le emita la licencia al padre y el padre entonces va a poder tener este reposo para poder cuidar al hijo en el hogar, en los mismos términos que si fuera la mamá. Acá es lo que yo les comentaba sobre estas circulares de la Superintendencia de Seguridad Social. Existen estas instrucciones, estas circulares, que buscan en el fondo regular y poder estandarizar ciertas situaciones de las enfermedades que son más frecuentes. En el caso de las mamás con hijos prematuros, existe la circular 2822 de la Superintendencia. Esta circular establece una situación bastante beneficiosa para las mamás porque establece condiciones para que las licencias médicas sean autorizadas sin sin ningún pero, sin ningún obstáculo. Tienen que ser autorizadas. Y eso va a ocurrir cuando el bebé nació con menos de 28 semanas de gestación o pesó menos de 1 kilo, ¿ya? Esto es el caso que se le llama el prematuro extremo. También en el caso de que haya nacido a partir de un embarazo múltiple antes de la semana 33. Y también en aquellos casos en que la prematurez está asociada o vinculada a una cardiopatía congénita o a otra situación mayor y está en espera de una cirugía que tenga que ser reparadora de esta condición. Entonces, en estos 3 casos, las licencias médicas tienen que ser autorizadas por las entidades de salud. La entidad de salud tiene una parte, un área que se llama la Contraloría Médica, que son las que evalúan si médicamente procede o no el reposo. Entonces, básicamente es una instrucción para las Contralorías Médicas, donde les dicen, ¿recibe usted esta licencia? No se ponga a analizar nada, usted la autoriza, ¿ya? Y luego establece otras situaciones
Aquí traté de ser bastante resumida, pero después ustedes pueden buscar en Google la circular para ver cuáles son estas otras situaciones, que también están vinculadas con el nacimiento prematuro, en las cuales las licencias médicas deben ser autorizadas, pero debe evaluarse por lo menos cada 30 días la renovación de estas licencias para poder determinar si es que corresponde o no corresponde el reposo, ¿ya? Eso en términos simples, digamos, esta circular 2822. ¿Qué pasa después de que mi hijo cumple un año? Se cuida solo. Lamentablemente, eso es lo que muchas mamás me dicen, irónicamente, por supuesto, porque no tenemos una licencia médica para el cuidado de nuestros hijos el día de su cumpleaños, ¿ya? Y de ahí en adelante. No existe un permiso, aunque mi hijo tenga 2 años, aunque tenga 3 años, y por supuesto uno pueda entender que no es una persona que se va a cuidar sola, ¿ya? A lo mejor si nosotros habláramos de adolescentes, 16, 17 años, uno podría decir, ya, bueno, está enfermo, lo dejo solo en la casa. Y así todo yo creo que muchas nos iríamos con el alma en un hilo. Pero hoy en día no existen licencias ni apoyos, digamos, como de reposo o permisos pagados para poder quedarse en la casa si es que nuestros hijos tienen alguna enfermedad después del año. Pero existen dos normas particulares en donde sí hay algunos derechos, algunas posibilidades, que quise poner acá para no ser tan egoísta con el sistema. Vamos avanzando, muy, muy de poquito, pero algo vamos avanzando. Tenemos la ley TEA, 21.545, que en el fondo aquí está reconociendo todo lo que tiene que ver con los trastornos del espectro autista, ¿ya? Esta ley TEA, bueno, establece varios derechos, eh, reconoce también la condición de las personas dentro del espectro, pero particularmente establece un permiso especial para que el padre o la madre, quien tiene a su cuidado a una persona que tiene TEA, independientemente de la edad, pueda ausentarse del trabajo y pueda acudir a emergencias que haya presentado el hijo o la hija en algún establecimiento educacional, por ejemplo, ¿ya? Así que con eso ya las personas pueden tener cubiertas la ausencia frente a esta emergencia. Y luego tenemos la ley SANA. SANA es una sigla, es el seguro de acompañamientos para niños, niñas y adolescentes. Esto sí es una licencia propiamente tal, pero lamentablemente está pensada en casos muy extremos, casi de riesgo vital. Entonces son permisos que se dan en caso de cáncer, en caso de un trasplante de órgano, cuando el niño o la niña está en una fase o estado terminal, o sea, ya no se va a recuperar, simplemente los padres lo están acompañando en el camino a su fallecimiento. Cuando existe un accidente grave con compromiso de su vida, riesgo vital o secuela funcional. Y últimamente, hace muy poquito tiempo, se incorporó el caso en que exista una enfermedad grave que requiera hospitalización en la unidad de tratamientos intermedios, perdón, en tratamientos intensivos o tratamientos intermedios, ¿ya? En esos casos, entonces, opera la ley SANA, que es un permiso pagado, pero también son periodos acotados y tienen que cumplirse ciertas condiciones, ¿ya? Esos son los apoyos que existen después del año de vida de nuestros hijos. Ahora sí, no sé, yo creo doy espacio para preguntas. No sé si alguien quiere levantar la mano, contar su experiencia, plantear sus dudas. Aquí estoy para escucharlas. Hola, Hola, Stephanie. ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, bien también. Oye, mira, justo les iba a preguntar a la fundación porque mi hijo nació de 31 semanas y es Ya. catalogado como prematuro extremo. La cosa es que, bueno, yo sé que tengo licencia hasta el año por la enfermedad del niño, pero quería saber si ese año es corregido o edad cronológica. Lamentablemente no es corregido. Las Ya. licencias médicas aquí
aplican y nacen en periodos objetivos. Entonces siempre esta licencia se cuenta desde el nacimiento del niño. En el fondo yo dejaría a mi guagua como de 10 meses. Sería una cosa como así. Lamentablemente es así, Ya. sí. ¿Y no se puede apelar a nada con eso? No, porque si tú tienes una licencia médica por enfermedad grave del hijo menor de 1 año y tu hijo cronológicamente ya cumplió el año, la entidad de salud la va a rechazar y ahí, lamentablemente, según mi experiencia, se va a haber visto rechazada en todas las instancias. Porque como te digo, es un tema objetivo. Aquí van a ver el certificado de nacimiento, van a empezar a contar los meses, van a decir, no, ya cumplió 1 año, No. no paga el fondo de esta licencia. Ya, perfecto. Esa era mi duda más que nada, porque también Susana, la duda de otras cosas, pero ya la resolví. Gracias. Gracias a ti. Susana, ¿y si hubiese un diagnóstico asociado a la prematurez, tampoco aplica? Tampoco aplica, lamentablemente. No, es Wow. solo hasta el día anterior al cumpleaños del niño. Evelyn también tiene una pregunta. Evelyn Aguilera. No sé si quiere compartir con... Evelyn, ¿estás por ahí? No. Evelyn Ella te dejó básicamente un... nos está contando el tema de que su bebé ya cumplió 1 año crono y se le acabó el mes pasado el bono de la sala cuna y la hora de alimentación. ¿Eso se Ya. acaba ahí al año? ¿La hora de alimentación? ¿O no? Ay, eso no entendí mucho, Evelyn. Ahí Sí, hay por que eso le tener ojo estaba porque... diciendo si quería compartir, por tampoco entendí lo... Sí. Pero de todas maneras, el derecho a sala cuna y la hora de alimentación, que son derechos que están establecidos en el Código del Trabajo, particularmente en el capítulo de protección a la maternidad, establece que estos derechos duran hasta los 2 años del hijo, ¿ya? Entonces, de verdad, a ver, para que se hayan cumplido 2 años cronológicos, no estoy segura si es que la edad corregida recién haya sido 1 año, no sé si puedan existir esos desfases, pero eso lo digo desde mi ignorancia, a lo mejor sí podría existir esos desfases. Pero eso se explica porque estos derechos, como igual que en el caso de la licencia, se cuentan desde el nacimiento y de ahí cronológicamente en adelante. Ok. Ivonne Uberroaga también tiene una pregunta, levantó la mano. Súper. Ivonne, ¿Aló? ¿Ahí sí? ahí está Ivonne. Te escucho. Bueno, yo más que nada no pregunta, pero sí contar un poco como mi historia, que también pasé como por todas las licencias que Susana explicó, la del periodo de riesgo de pérdida de embarazo, después pasé, mi hijo nació de 33 semanas y no me quisieron dar la licencia extendida, o sea, como que justo estaba en el límite de la semana, entonces me la contaron como desde la 34 en adelante, donde me dieron el postnatal normal, por así decirlo, y después tuve que tomarme la licencia por hijo menor de 1 año hasta la edad crono de mi hijo. Y después tuve que tirar yo una licencia psiquiátrica porque a raíz de esta misma situación, bueno, igual yo trabajo en sector público, donde a mí todas las licencias como que me las pagan directamente mi empleador. Ya después, si son rechazadas, uno tiene como que reintegrar ese dinero, pero no funciona como en el sector privado que te retienen el dinero. Entonces yo en esa instancia tuve que acudir a licencia psiquiátrica por toda esta situación que me tenía mal, porque mi hijo, siendo que tenía 1 año crono, parecía un bebé como de 7 meses que necesitaba como sí o sí todos los cuidados míos. Y después como de la licencia número 3, me parece, la 3 y la 4 me la rechazaron. Así que me vi como en la obligación de retornar a mi labor. Y más que nada cuento como porque igual en el sentido es importante que hagan valer sus derechos, porque igual están dentro de la ley y acá nosotros, en el caso mío,
pudimos después yo apelar o sea, solicitar el bono compensatorio de Sala Cuna. Y fue muy, muy genial porque yo decía, yo voy a entrar y mi hijo se va a enfermar siempre, a pesar de que igual no lo saque, pero uno igual como que yo decía, le voy a traer bichos a la casa. Y gratamente no fue así, no se ha enfermado casi nada, entonces ese bono me sirvió mucho, me salvó la vida. Hasta el día de hoy me lo están pagando porque mi hijo todavía no cumple los 2 años, pero también tengo entendido que hasta los 2 años crono, según lo que me dijo mi empleador. Y lo mismo el tema de la hora de lactancia, que yo me tomo el fuero en la mañana. Así que he pasado como por todo ese proceso, pero la verdad siento como que tuve que ir aprendiendo en la marcha, como que nadie te lo explica, como que tenía que yo ir preguntándole a la vecina, a la amiga en recursos humanos, y en recursos humanos de repente como que no te dan la información como corresponde, entonces como que era súper engorroso todo, pero bueno, ya lo viví. Igual me sirvió esto como para yo estar como más empoderada con la información, porque de repente pasa eso, que te dicen algo y uno no sabe cómo a quién ¿Quién hacerle caso. creería? Así que, no, muchas gracias por la asesoría y que también se visibilice que las mamás de bebés prematuros lo pasamos súper mal, súper mal. Y esto es como, viene como a añadirle la guinda a la torta a toda la situación y es como muy, muy fome. Pero muchas gracias. Gracias a ti, Ivonne. Mira, a partir de la experiencia que tú comentas, yo quiero aprovechar de darles un consejo, porque me toca ver muchas mamás, muchas, que después de los periodos maternales, de todas sus licencias, digamos, por enfermedad de su hijo, etcétera, tienen ciertas patologías de salud mental y han tenido reposos por salud mental que son rechazados. Y cuando hacen sus apelaciones, siempre cuentan todas las condiciones médicas de sus hijos. Y la verdad es que aquí hay que tener en cuenta que si después de las licencias por nuestros hijos, para el cuidado de nuestros hijos, tenemos licencias propias, es importante contar lo que le pasa a nuestro hijo, pero siempre haciendo el link, vincularlo con lo que nos pasa a nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una crisis de ansiedad porque mi hijo es prematuro, no quiero que se enferme, no sé, estoy viviendo una situación de mucho estrés familiarmente hablando, yo tengo que hablar cuáles son esos síntomas en mí, cómo se evidencia en mí la ansiedad. Y a veces, de hecho, tenemos evidencias físicas. Hay personas que se les cae el pelo, pero así a montones, personas que tienen problemas en la piel, personas que incluso de repente tienen problemas, por ejemplo, de tartamudeo. Entonces, todas esas cosas sirven para las apelaciones que tienen que hacer de sus propias licencias. Entonces, ahí no olvidarse de la mamá, de lo que nos pasa a nosotras mismas. Eso hay que explicarlo. ¿Ya? Así que se lo doy como consejo a todas las que están en ese proceso. Ok, Dana Payares también levantó la mano. Hola, Después, buenas tardes. Romina Hola, Muñoz Dana. y Viviana Fuentes. Hola. Yo tengo una consulta y es en relación al bono compensatorio de Sala Cuna. Yo, antes de ingresar a trabajar, me asesoré y bueno, decidí no tomar la licencia por enfermedad de hijo menor de 1 año y regresé a mi trabajo hace poco. Pero no pregunté cuánto duraba el bono compensatorio de Sala Cuna, porque se me olvidó. Y lo otro que olvidé preguntar cuando tomé asesoría fue con otros abogados. Fue que si el bono compensatorio de Sala Cuna se puede apelar, porque en el caso mío, la empresa tiene contrato colectivo con el sindicato y es un bono compensatorio fijo de 170.000 pesos y yo lo veo muy poco. Entonces, no sé si se puede apelar el monto del bono o se queda, o sea, según lo acordado en el contrato colectivo. Sí. A Gracias. ver, mira, respecto del bono compensatorio, el derecho propiamente tal es el derecho a la sala cuna, ¿ya? El empleador tiene que proveer sala cuna y si no entrega una sala cuna, tiene que hacer convenios con sala cuna para que tú tengas un lugar donde dejar a tu hijo. O sea, el problema no te lo deja a ti, el problema lo tiene que solucionar el empleador. Ahora, sobre todo ahora con la pandemia, se dio esta figura del bono compensatorio, existía de antes, pero ahora tomó más fuerza, porque claro, existen condiciones de salud que aunque a mí me den la mejor sala cuna del mundo,
yo no voy a poder llevar a mis hijos a la cuna porque no, médicamente es bastante riesgoso. Entonces ahí es donde existen ciertos dictámenes de la Inspección del Trabajo en donde se indica que el empleador sí puede dar cumplimiento a esta obligación que tiene de brindarse a la cuna a través del bono compensatorio. Entonces, ese bono compensatorio, igual que el derecho a la cuna, dura hasta que el hijo cumple 2 años cronológicos, ¿ya? Y la Inspección del Trabajo ha indicado que este bono compensatorio, aun cuando no existen rangos de precios, de montos, tiene que cubrir completamente una mensualidad de una sola cuna y también tiene que cubrir las matrículas, ¿ya? Por lo tanto, si existe un convenio colectivo, eso ya es una base, pero tú también podrías hacer el reclamo ante la Inspección del Trabajo y antes de eso hablar con el empleador y decirle, no sé, tengo 3 cotizaciones de salas cuna, que son las que eventualmente iría mi hijo si estuviera en condiciones y, no sé, cuestan 450.000 pesos. Entonces, obviamente, yo voy a tener que poner de mi bolsillo para poder pagar a una persona cuidadora y esto obviamente no está dando cumplimiento a la norma, ¿ya? Entonces, obviamente la primera instancia es con el empleador para evitar en el fondo algún procedimiento, pero si el empleador es reacio y te dice que no, tú puedes hacer el reclamo ante la Inspección del Trabajo, presentar estos antecedentes para que así entonces te paguen el bono compensatorio, de manera que a ti te permita contratar a alguien para el cuidado de tu hijo y para que ese cuidado sea íntegro, ¿ya? Y sea similar a lo que gastaría el empleador en una sala cuna. Gracias, muchas gracias. Sí, en mi caso, bueno, mi bebé se fue de alta con oxígeno domiciliario, todavía lo usa y yo no, o sea, no, no puedo tenerla en una sala cuna. Justamente ayer tuvimos una charla con una pediatra donde ella indicaba que los bebés con displasia broncopulmonar no deberían asistir a una sala cuna sino después de los 2 años de edad. Entonces, claro, me acomodaba mucho más. Yo estoy con teletrabajo y obviamente cuido a la bebé acá, pero solicité ese bono compensatorio. Pero gracias por aclarar la duda. Muchas gracias. Súper. ¿Quién más, Ingrid? ¿Tú me cuentas? Romina Muñoz también está en la lista. Ya. Que levantó la mano. Hola, Hola, Romina. gracias por la charla, está súper interesante y se aclaran bastantes dudas que uno genera durante este tiempo. Qué bueno, me alegro. Mira, yo tengo una duda, yo tengo 2 prematuros y tengo un prematuro ya más grande, de 4 años y medio. Y por su condición de displasia broncopulmonar, a veces se me enferma feíto y gracias a Dios este último tiempo hemos estado más sanitos, no hemos caído hospitalizados. Entonces mi pregunta es respecto a la ley SANA. Cuando dice enfermedad grave que requiere hospitalización en UTI o tratamientos intermedios. Esa licencia me la dan a mí, el pediatra, el tratante de mi hijo, y hasta qué edad puedo apelar a esa licencia. A ver, esa condición que cubre la ley SANA, como te digo, es súper reciente. Yo diría que fue o a fines de septiembre o a principios de octubre. Fue hace muy poquitito la modificación que la incorporó. Sí, porque a mí me ha pasado esto, que ha caído hospitalizado en UCI y así una vez un doctor así como por buena onda me dijo, yo te entiendo y me dio la licencia porque mi hijo estaba hospitalizado, pero comúnmente no la dan. Po. Este es un seguro, ¿ya? Es un seguro de acompañamiento, entonces la manera de dar el reposo se realiza a través de formularios específicos y de procedimientos específicos. Entonces, lo que yo te recomiendo es que pongas en Google circulares, ley SANA, suceso, y ahí va a estar bien detallado el paso a paso para que si eventualmente te ves enfrentado a una situación así, le puedas pedir a tu doctor que te considere esta situación para que te cubra la ley SANA. Ya, Pero pero eso en el mismo tendría caso que que hacer una como licencia, el ¿perdón? tratante, tendría que ser el tratante, el pediatra en este caso. O sea, el médico tratante, pero si está hospitalizado, me imagino que tiene que ser el médico tratante del centro médico en donde Sí, está sí, sí, hospitalizado, la exacto. clínica. Ya. ¿Y la edad tampoco no tiene como un límite de edad? ¿Tiene que ser menor de 18 o...?
¿O tiene un Existen límite? algunos límites para ciertas patologías, pero más que nada están pensando en los adolescentes. Hay patologías, por ejemplo, el tema de los accidentes, hasta los 14, 16 años, pero estas edades, siempre menores de 18 vas a tener cobertura de la ley sana. Las edades Ah, lo que ya. te permite determinar es cuánto va a ser la duración de estos reposos o de estas licencias, Ya, ¿ya? ok, Entonces, si son más grandes, normalmente es menos el periodo de reposo. claro. Sí, Ya, pero ahí lo voy a buscar en detalle entonces. eso. Ya, gracias, Susana. Gracias a ti. Viviana Fuentes es la última persona que levantó su manito. Perfecto. Hola, ¿me escuchan? Hoy está Romina. Hola, Viviana. ¿Me escuchas bien o no? ¿Sí? Sí, ¿te escucho? Perdón que no ponga la cámara, pero estoy entre que hago las papillas, termino de hacer dormir a la guagua, así que está complicado. Tranqui. Bueno, agradezco la información. También he pasado por todas. Yo tengo un prematuro de 31 semanas más 4, así que alcancé a estar en el rango de extremo. Te iba a preguntar un tema relacionado, no sé si, sé que el título eran las licencias, pero un poco lo que pasa con el tema de la ISAPRE cuando uno incorpora a la guagua al plan, ¿cierto? Que a uno le duplican el valor, en el fondo le copian el plan a la guagua y a uno le duplican el pago, lo que hay que pagar a la ISAPRE. Este tema obviamente está relacionado con lo que está pasando a nivel de las ISAPRE y todo este fallo que hubo, pero no sé si tú tienes como antecedentes, en qué está eso, hay abogados que de repente tramitan el tema para que a uno le devuelvan la plata, no sé si me podéis orientar un poco en eso, obviamente si no me salgo mucho del tema de la charla. Eso, Sí, gracias. tranquila. Yo, bueno, podría hacerles una charla específica para contarles todo lo que está pasando con las ISAPRES. El año pasado, de hecho, hicimos un webinar también con una abogada que tramita estos recursos para poder explicarlo, pero en términos simples, para todas las que, digamos, están conectadas ahora, es que el plan de salud, cuando uno está en el sistema previsional privado, se compone de distintos elementos. Primero tenemos el precio base del plan. Eso se multiplica por un factor, una tabla de factores, y a eso se le suma el valor de la prima GES, ¿ya? Entonces, a partir de todos los recursos de protección que habían interpuesto ciertos afiliados durante el tiempo para detenerles estas alzas que le llamaban ilegales, y que lo eran efectivamente, la Corte Suprema el año pasado dictó una sentencia que fue aplicable no solamente para las personas que habían interpuesto estos recursos, sino que para todas las personas afiliadas al sistema privado de salud. ¿Y qué es lo que decía puntualmente? Es que en el caso de los niños que se incorporaban como carga de salud, de los recién nacidos, todas las prestaciones de salud estaban cubiertas por la prima GES. Por lo tanto, no había que cobrarle ni precio base, porque eso ya iba a estar cubierto, ni tampoco el factor. Y ahí, bueno, también hay otra complicación con los factores, porque todas las ISAPRES tenían distintas tablas de factor, la superintendencia hizo una sola tabla, bueno, ahí hay una discusión con la tabla. Pero básicamente lo que decían es que ya no nos tenían que cobrar el precio base de la carga, el factor, sino que solamente la prima GES, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, las ISAPRES empezaron a hacer un lobby tremendo, diciendo que iban a quebrar, que pobrecitas ISAPRES. Entonces, la Superintendencia de Salud estaba llamada a hacer una regulación que permitiera que las ISAPRES pudieran devolver todo lo que habían pagado en exceso y obviamente regular de qué manera se iban a incorporar todas las cargas que vinieran al futuro. Y se vio sobrepasada, entonces tuvieron que dictar una ley, o sea, está en este minuto discutiéndose, es un proyecto de ley. Ahora, hace poquito, de hecho, el gobierno mandó ciertas indicaciones a este proyecto de ley. Ese proyecto de ley es el que busca en el fondo poder regular cómo las ISAPRES van a devolver esta plata que la Corte determinó que había sido cobrada de manera ilegal y cómo va a aplicar en un futuro el financiamiento del sistema privado de salud, ¿ya? Todavía está en discusión y ha cambiado muchísimo, así que no es como que yo les diga, miren, vayan a leer este proyecto, porque
el que partió y el que está ahora está súper distinto. En todo este tiempo intermedio, efectivamente, siguieron presentándose los recursos de apelación por el alza, perdón, los recursos de protección, por el alza anual que se produce una vez al año, por el alza de la prima GES que se produjo el año pasado, y en muchos casos por la aplicación de estas tablas de factores. También, hace muy poquitito, la Corte Suprema tomó y acumuló todas las causas que existían respecto de las alzas de la prima GES y las rechazó todas. Y por lo que a mí me ha llegado de experiencia, yo no me dedico a temas judiciales, esto lo veo obviamente desde fuera porque está vinculado con lo que yo veo, pero no lo veo en el día a día. Existen algunos casos en donde han acogido las protecciones por el cobro de la prima anual y también por el cobro de la tabla de factores, y también existen otros casos en donde se han rechazado, ¿ya? Así que hoy en día, si tú quieres hacer un recurso de protección por el alza anual o por el tema de tu factor, puedes hacerlo, de tu factor o el de tu carga, puedes hacerlo, pero existe un riesgo, no es como antes que básicamente uno interponía el recurso y ya lo ganaba. Ahora existe un riesgo de que sí sea rechazado, existen posibilidades, y en el caso del GES ya directamente se rechazaron todos, están todos a la espera de esta ley. Así que, digamos, es un escenario más arriesgado que antes. Eso es lo que ocurre hoy en día. Gracias. Súper. Espero que haya quedado claro, es algo súper técnico, que atroz, Súper pero trato claro. de aterrizarlo. Hay tantos temas interesantes que podríamos tratar, Susana. O sea, ya que hayamos empezado con esta charla, maravilloso, y está grabada para que después la puedan ver, pero nos encantaría después invitarte y hacer otra charla de otras cosas. Sería súper lindo Excelente. para los papás de la fundación, sobre todo. Tenemos algunos Súper. papás que están ahí con problemas con temas de hospitalizaciones domiciliarias, que es un tema importante porque son niños que podrían estar en su casa, pero por ser FONASA, por ejemplo, no puede. Sí, me anoto con esas charlas. Yo, Súper, además de terapia legal, trabajo en un servicio de salud, así que me gustan mucho estos temas de salud. Ahí, y las puedo apoyar en harto, así que feliz de participar en otra maravilloso. instancia. No sé si alguien más tiene dudas para que le pregunten a Susana. Romina, no sé si se te quedó la mano levantada o tienes una duda. No sé si bajó la manito. Romina. Bajé la mano. Se me quedó levantada, Ah, Javi. no te preocupes, muchas gracias. A ti. Bueno, no sé si hay alguien más. Aprovechen a Susana, que está aquí, para hacerle cualquier pregunta que tengan. Yo creo que de todas maneras, Susana, quedó todo súper claro. Qué Muy, bueno, muy me alegro mucho. buena charla. De verdad, muy agradecidas de que hayas querido participar con nosotros, em, que nos hayas visto. Tú tienes tantos seguidores. Así que Gracias. muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Parece, ustedes por la instancia. Cualquier duda, bueno, en mi Instagram tienen mucha información. Yo siempre trato de hacer webinars, talleres, así que también ahí atenta a las redes porque siempre los estoy anunciando. Así que eso sí, también les dejé mis datos por si alguna tiene alguna duda puntualmente o si es que también quiere pasar la información. Yo creo que es súper importante esto porque una mujer embarazada no se pone a averiguar esto. Esto al final uno empieza a averiguarlo cuando ya está con el problema encima. Entonces hay que transmitir esta información. sí, es verdad. Mira, Yamilet nos escribe y dice, tengo una conocida que le redujeron la licencia postnatal. Su bebé tiene una semana. ¿Por qué podría pasar? Es ISAPRE médica. Ya, eso pasa, como yo les decía, por ejemplo, el prenatal se da por 42 días hasta la fecha probable de parto y el parto se puede haber producido antes de esa fecha probable. Entonces, si ya le pagaron todos los días de su prenatal, le reducen una semana del postnatal porque ya se lo pagaron.
Esa es una situación que se da frecuentemente. Muchas gracias por responder. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo vi delante una manito que se levantó, pero parece que bajó. Se arrepintió. ¿Qué pasó? ¿No? ¿No? Bueno, entonces, Susana, de nuevo, muchas gracias por participar con nosotros en la Expo Prematuro de este año. O sea, invitadísimas a participar con nosotros en la fundación o lo que necesites de nosotros de la fundación, aquí estamos para ti. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de Puros verdad, feliz aplausos, de puros participar. aplausos. Me anoto para la próxima y que tengan una buena tarde. Ay, Que les maravilloso. vaya excelente el Muchas resto de la gracias. expo. Muchas gracias.